Hola a todos, soy Álvaro Choy, profesor de Economía de la Universidad de Barcelona. Como sabéis, la ruleta es probablemente el juego de azar sin cartas estrella en los casinos. Su sencillez de funcionamiento, la flexibilidad en las cantidades apostadas y del nivel de riesgo de las apuestas, así como la inmediatez de los resultados, la hacen muy atractiva. La ruleta fue creada en el siglo XVII por el físico y matemático francés Blaise Pascal, conocido, entre otras aportaciones, por sus estudios sobre la presión atmosférica, la teoría de la probabilidad, las combinaciones de números o por haber creado la primera calculadora. De hecho, Pascal construyó la ruleta tratando de hallar una máquina de movimiento perpetuo. La ruleta original consistía de 36 números, 18 negros y 18 rojos, dispuestos alternativamente uno detrás de otro por color. En un principio, la ruleta se utilizaba para el divertimento simplemente entre amigos. Se hacía rodar la ruleta y se lanzaba una bola en la dirección opuesta, de tal forma que obtenía el premio quien hubiera apostado al número sobre el que se posara finalmente la bola. Como veis, su funcionamiento resulta prácticamente idéntico al de la ruleta actual. Por cierto, tratándose de Pascal de un matemático, no es casualidad que escogiera los primeros 36 números, ya que su suma da uno de los números mágicos religiosos por excelencia en nuestra historia, como es el 666. El diseño original de la ruleta, sin embargo, no permitía su uso con ánimo de lucro. ¿Por qué? Bueno, teóricamente la ruleta constituye un ejemplo estupendo de lo que es un fenómeno aleatorio, es decir, de azar puro. Resulta imposible predecir el número en el que se posará la bola, ya que para ello deberíamos conocer el tipo de madera del que está compuesta la ruleta, la velocidad de giro de la ruleta, la velocidad y altura de lanzamiento de la bola, la fuerza de fricción, etc. Por tanto, con 36 números, la probabilidad de obtener un premio es de 1 entre 36, es decir, un 2,77% y, tras múltiples tiradas, en principio todo el apostado acabaría repartiéndose entre todos los jugadores. Ahora bien, a mediados del siglo XIX, dos hermanos franceses, François y Louis Blanc, introdujeron el número 0, de color verde, en la ruleta. Si la bola caía en el número 0, la banca ganaba. Por tanto, la banca, el casino, podía esperar una ganancia de 1 entre 37, es decir, un 2,7%. Esta innovación revolucionó la ruleta. La revolucionó ya que permitió su aplicación comercial. Rápidamente, los hermanos Blanc consiguieron vender su invento, la denominada ruleta francesa o europea, es decir, la que constaba de 36 números más el 0, a los distintos casinos de Europa, los principales en aquella época, como por ejemplo Baden-Baden en Alemania o el de Luxemburgo. A finales del siglo XIX se introdujo también en Montecarlo y ello resultó crucial para salvar de la ruina a la familia Grimaldi, quienes acababan de perder prácticamente todas sus posesiones en Francia. Posteriormente, en Estados Unidos se creó una nueva modalidad de ruleta, la denominada ruleta americana, en la que, además de los 36 números y el 0, se añadió el doble 0. Naturalmente, ello incrementa la ganancia esperada de la casa a 2 entre 38, es decir, un 5,3%. En la ruleta se permite realizar apuestas a rojo o negro, por docenas de números, a par o impar. Pero si alguien quiere de verdad hacer big money, tiene que apostar a un solo número. Es posible que un jugador con mucha suerte gane en alguna ocasión. Por ejemplo, James Bond gana mucho dinero en diamantes para la eternidad apostando 2 veces seguidas al 17 negro, que por cierto, la probabilidad de que en una ruleta te toque 2 veces seguida el mismo número es 0,07%. Pero bueno, tratándose de un fenómeno aleatorio, y si uno no es James Bond, en principio, a nivel agregado, la banca siempre gana. ¿O no? A principios de la década de los 90, una familia de Madrid, apellidada Pelayo, consiguió hacerse rica jugando a la ruleta. Y lo hizo aplicando principios básicos de estadística que ya conocéis: aleatoriedad e intervalos y niveles de confianza. Gonzalo García Pelayo, el padre de familia, tenía una teoría.
es imposible crear una ruleta perfecta. Se quiera o no, creía, un mínimo abombamiento en la madera, una leve inclinación del suelo, un imperceptible desequilibrio de la ruleta, una menor altura en alguna de las tablillas que separan los distintos números, etc., harían que la ruleta dejara de ser un experimento aleatorio, pasando de esta forma algunos sucesos a tener una mayor probabilidad de ocurrir que otros. De estar en lo cierto, podría ganarse a la banca. En otras palabras, en todas las ruletas algunos números aparecen con mayor frecuencia de lo que debería suceder en el caso de que se tratara de un experimento aleatorio, dependiente tan solo de azar, y en cuyo caso todos los números saldrían el mismo número de veces tras infinitas tiradas. Así pues, la clave está en identificar los números calientes. A nivel logístico, Gonzalo García Pelayo, para poder llevar a cabo su plan, necesitaba lo siguiente. En primer lugar, naturalmente, dinero para invertir. Dinero que obtuvo a partir de la venta de parte de su patrimonio. Gonzalo, en concreto, era productor musical y vendió los derechos sobre algunas coplas. Y por otro lado, lo que necesitaba era gente de confianza y que pasara desapercibida en los casinos, y ello lo consiguió reclutando a familiares suyos, entre otros a uno de sus hijos que estaba estudiando ADE y que dejó los estudios durante un par de años para seguir con el plan. Su modus operandi constaba de 4 pasos. En primer lugar, cada uno de los miembros de la familia escogía una ruleta cada noche y anotaba todos los resultados, así hasta un mínimo de 5.000 veces. En segundo lugar, analizaban la frecuencia con la que aparecían todos los números, de forma que se identificaban los números sospechosos, aquellos que presentaban un sesgo, bien por arriba o por abajo, razonable, respecto a la frecuencia esperable si se tratara de un experimento aleatorio. Un número que apareciera más de una de cada 37 tiradas, es decir, más de un 2,7% de las tiradas, sería un candidato a ser estudiado. Seguidamente, se estimaba el nivel de confianza con el que se podía afirmar que un número realmente salía con mayor frecuencia que otro, y para ello realizaba los cálculos siguientes. Pongamos que tenemos una ruleta en la que hemos anotado 20.000 números, 20.000 tiradas. En principio, de tratarse de un experimento aleatorio, los números deberían aparecer 20.000 entre 37 veces, es decir, unas 540 veces, o lo que es lo mismo, con una frecuencia del 2,7%. Recordad que, cuanto mayor el número de observaciones, mayor el nivel de confianza. De ahí la obsesión de Gonzalo García Pelayo para obtener un número tan elevado de tiradas en cada ruleta. De hecho, Gonzalo García Pelayo era tan conservador que, para asegurarse todavía más de que los números que seleccionaba aparecerían efectivamente más de lo normal, comparaba la probabilidad de que apareciera ese número no con 1 entre 37, sino con 1 entre 36, es decir, esperaba que tocara 555,56 veces de cada 20.000 tiradas, en lugar de simplemente 540 de cada 20.000 tiradas. Para saber si la desviación de un número respecto a su esperanza se debía al azar o simplemente a un sesgo de la ruleta, establecía valores límite, utilizando intervalos de confianza. Y para calcular dicho límite, empleaba un nivel de significatividad muy elevado, del 99,95%. Los intervalos de confianza, recordad, se calculan empleando la siguiente fórmula. A los Pelayo, sin embargo, solo les interesaba conocer de estos dos límites el límite superior, es decir, los números que aparecían con mayor frecuencia para poder apostar por ellos. Así pues, con 20.000 tiradas, que es la n, una probabilidad esperada de 0,0277 p sub n y un nivel de confianza del 95%, es decir, la z toma un valor de 1,96, obtenemos un valor de 0,03. En tal caso, podemos afirmar, pues, con un 95% de seguridad que aquellos números que superan la frecuencia del 3%, o lo que es lo mismo,
que salen más de 600 veces tras 20.000 tiradas son buenos y conviene, por tanto, apostar por ellos. Ahora bien, los pelayos, si querían estar muy seguros de que iban a ganar, utilizaban un nivel de significatividad mayor al 95%, el 99,95%. Así, tras 20.000 tiradas, si usamos el 99,95%, es decir, si tomamos un valor de z de 3,28, apostaremos a los números que aparezcan con una frecuencia mayor al 3,15% de las veces, o, lo que es lo mismo, que salgan más de 630 veces tras 20.000 tiradas. Bueno, por lo general, los pelayos solían apostar a los números considerados buenos al 95%, ya que no era frecuente encontrarlos al 99,95%. Ahora bien, si encontraban uno con dichas características, es decir, significativo al 99,95%, la ruleta era considerada, en palabras de Gonzalo García Pelayo, una auténtica caja de ahorros. Fijaros, por tanto, que el criterio para determinar si un número es bueno se vuelve más estricto cuanto mayor el nivel de significatividad esperado. Cabe matizar, cabe señalar que el método utilizado por los Pelayo era un poco más complejo que el que os acabo de explicar, ya que utilizaba a su vez un modelo informático de simulación de ruletas perfectamente aleatorias. Sin embargo, los principios en los que se fundamentaba su método son los anteriormente explicados. Pensad, a su vez, que al identificarse algunos números buenos, automáticamente se pasaba a identificar algunos como malos, de forma que los Pelayo eran capaces de descartar también algunos números, incrementando la probabilidad de acierto. Por tanto, finalmente, los Pelayos volvían al casino y apostaban sistemáticamente solo a los números buenos noche tras noche, a pesar de que algunas noches perdieran. Ellos eran conscientes de que cuanto mayor el número de veces que jugaran, mayor sería la probabilidad de ganar. En este caso, la estadística estaba ahora de su lado. Así pues, aplicando los conceptos de aleatoriedad, intervalo de confianza y nivel de significatividad, los Pelayo consiguieron amasar una fortuna considerable en los casinos de Madrid, Andorra, Las Vegas, en un periodo de tiempo muy breve. Eso sí, el cómo discurrió y cómo acabó su aventura os lo dejo a vosotros.